Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy está con nosotros Judith Salas. Ella es directora de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona. Judith, gracias. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo Landeros, que ya has estado con nosotros. Dinos tu organización porque nunca me sale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Kim. Es la Taula per Mèxic, es la asociación Taula per Mèxic, que en catalán es Mesa por México. Que ha funcionado y ya hemos tenido otros programas de ello para llevarse periodistas mexicanos que están en riesgo, se los llevan 6 meses a Barcelona para estar en otro ambiente. Judith, ¿por qué están en México? ¿Qué pasó? Bueno, pues hemos venido, la primera misión que hacemos desde que el programa está en marcha, para ver sobre terreno cómo funciona el programa, cómo están las personas que acogimos en su momento y también aprovechar para tener reuniones con autoridades mexicanas para conseguir que se adopten las medidas necesarias para la protección de estas personas. ¿Cuántas personas han acogido en este programa desde que comenzó? Hasta la fecha, desde 2017, que empezamos con un proyecto piloto, y luego en 2018 ya fue programa municipal como tal, unas 16 personas. Ya estamos a punto de acoger a las 17 y 18, que en el mes de julio viajarán a Barcelona. Ahora van a viajar 2, antes era 1, ¿no?, por semestre. ¿O siempre fueron En los 2? inicios, muy inicios, sí. Incluso eran 3 meses en vez de 6. Pero ahora ya últimamente son 6 meses y vienen de 2 en 2. ¿Cómo encuentran, Arturo, a las personas que han acogido y regresaron a México desde que comenzó el programa? Pues fue una experiencia muy interesante porque, claro, había personas que, si bien vamos teniendo comunicación, ¿no?, a lo largo de los años, pero físicamente era la primera vez que veíamos a 14 personas, ¿no?, juntas, reunidas. ¿Cómo están? Y están muy bien, están muy bien. Nos sorprendió. Vamos, en lo personal, cada una de ellas sigue en cierto modo en riesgo, ¿no? Hay ciertas regiones, como pueden ser Guerrero, como pueden ser Tamaulipas, que bueno, pues que están en la circunstancia que están. Entonces, los periodistas cuando han vuelto, afortunadamente vuelven con otro ánimo, ¿no?, para poder ejercer el periodismo sin ponerse en riesgo, con algún tipo de medidas de seguridad que les permite seguir ejerciendo su oficio, pero la situación en su estado sigue siendo la que es, ¿no? Entonces, por un lado están bien, pero por el otro lado la situación sigue siendo preocupante. Judith, el Ayuntamiento de Barcelona apoya este programa. ¿Por qué periodistas en México? ¿Por qué no periodistas en Honduras o doctores en Cuba? Cierto, la necesidad es mucha en muchas partes del planeta. Lo cierto es que entramos en contacto con las personas que luego conformaron Taula per Mèxic y nos manifestaron la necesidad de crear un programa que se dirigiera a este colectivo, dadas las altas cifras de personas asesinadas en México. Entonces, bueno, teníamos la idea de poner en marcha un programa de protección a personas defensoras, teníamos este mandato de acuerdo con nuestro plan director de justicia global y lo que hicimos fue acotarlo a México y al periodismo después de tener reuniones con los que luego serían Taula per Mèxic. Y fuimos un poco de la mano, ¿no?, gestando el nacimiento de Taula per Mèxic y también luego el nacimiento del programa. ¿En qué consiste su apoyo? ¿Es todo el financiamiento al programa? Gran parte yo diría que es casi como un 80%, ¿verdad, Arturo? Y luego Taula per Mèxic también tiene sus aportaciones valorizadas, digamos, a través del trabajo voluntario. Luego las contrapartes también hacen mucho trabajo a la hora de postular las candidaturas, las contrapartes mexicanas, quiero decir. Entonces, básicamente el financiamiento sí que viene del Ayuntamiento de Barcelona, pero luego estamos trabajando codo con codo desde Barcelona, el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento solo no podría hacer nada si no fuera por la gestión diaria que hace del programa Taula per Mèxic y, por supuesto, por la colaboración desde terreno de las contrapartes locales. Arturo, una de sus primeras actividades fue el foro la semana pasada, este foro de lunes y martes. ¿En qué consistió el Foro de Paz? El foro es una primera iniciativa que tenemos para enfocar el ejercicio periodístico a la construcción de paz, al periodismo de paz. Entonces, ¿qué es periodismo de paz? Y el periodismo de paz es justamente poder mirar el ejercicio periodístico desde otras coordenadas, ¿no? Es decir, o sea, a veces compañeros de la prensa pueden apuntar o dirigirse, ¿no?, a una situación de conflicto como enemigos. Aquí lo que se trata de ver es, vale, pero ¿qué hay atrás de todo eso, ¿no? ¿Qué hay atrás de las personas que pueden ser
incluso a veces sicarios, incluso a veces funcionarios corruptos de alguna entidad federativa, y que haya historias atrás de ello, en lo cual, bueno, pues bueno, vamos a contar qué está pasando ahí en ese contexto para que en medio del conflicto pues tratar de resolver una situación, ¿no? 2022 ha sido un año terrible para los periodistas en México, de los más violentos. ¿Tienen previsto poder ampliar este programa? Porque si bien 2 vidas son súper importantes, pero se necesita tanto, ¿lo van a ampliar? Nuestra intención es ampliarlo. Estamos viendo de qué manera, consiguiendo más recursos, lógicamente. Aquí el kit de la cuestión es conseguir viviendas adecuadas a las necesidades, y está siendo complicado porque el problema de la vivienda en Barcelona es complicado para todo el mundo, digamos. Pero sí que la idea sería ampliarlo, incluso que pudiera venir alguna familia, ¿no? Porque ahora estamos de alguna forma discriminando desde el momento en que solo permitimos que vengan personas sin cargas familiares, o que si las tienen, pues no puedan viajar con las personas que tienen a su cargo. Eso es complicado, porque Eso es en muy muchos complicado. casos se desquitan con la familia. Claro, claro. Entonces, la idea es destinar más recursos, a lo mejor empezar con una persona más, y si puede ser también con familia, de manera progresiva. Aparte del foro, ¿qué otras actividades hicieron la semana pasada? Pues nos encontramos con los representantes del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, con Enrique Irazoque y su equipo. Y bueno, fuimos de la mano de las contrapartes locales también, con el testimonio de las personas acogidas, y un poco había preocupación por parte del programa y también de las contrapartes sobre cómo sería el desarrollo de esta nueva ley, del mecanismo que pretende que las entidades federativas asuman sus responsabilidades, y que a lo mejor esto podría ir en detrimento de la fortaleza, ¿no?, del programa del mecanismo de protección federal. El objetivo del viaje a Guerrero. El objetivo de Viaje a Guerrero es un poco también entablar la primera vía de comunicación con las personas que queremos que son claves, ¿no?, dentro del Estado, dentro del gobierno mexicano y también de los estados, para poder tender puentes de colaboración. Y en concreto escogimos Guerrero porque creo que 6 o 5 de las personas que han sido acogidas hasta la fecha en Barcelona proceden de este estado. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de cómo escogen a quién va a llegar. Vale. Vamos a hacer una cosita, pausa. Kimberly, no soy la directora, soy la adjunta dirección, soy la segunda. Ok. Lo digo porque que no se crea del director que he venido aquí a usurparle el No te preocupes, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muy bien. Estamos de regreso. Arturo Landeros, muchos periodistas nos preguntan, yo también necesito, ¿cómo seleccionan? Claro, trabajamos con contrapartes, ¿no? Que casi todas están en la Ciudad de México. Está CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, la Red de Periodistas de a Pie, Artículo 19, una organización que se llama Aluna de Atención Psicosocial. Entonces, el primer paso es acercarse a estas organizaciones. No hacer contacto con ustedes directamente. No, porque de alguna manera también es el filtro, digamos, ¿no?, que tienen las organizaciones también para garantizar que la persona que formula la petición, digamos, es un periodista que trabaja por los derechos humanos, ¿no? Sería un poco el caso. Entonces, es, digamos, septiembre, octubre o enero, febrero, cuando se hace esta convocatoria. Esta la abrimos a las entidades que nos colaboran desde México y la hacen llegar a las redes de periodistas. ¿Las peticiones de género, hombre o mujer, son equivalentes en cantidad o les llegan más de cierto sexo? Nos llegan más de mujeres. Es interesante porque ha cambiado también, ¿no? Empezamos casi recibiendo puros hombres porque las compañeras periodistas de alguna manera se lo pensaban más, ¿no? Es verdad que por medio está la carga familiar, ¿no? Desde luego una compañera periodista tiene hijos, tiene la familia, entonces se lo pensaban un poco más. Esto ha cambiado porque también de alguna manera se ha corrido la voz, ¿no?, de que en el programa
si bien tienen que separarse momentáneamente de la familia, pues les devienen beneficios tanto en la salud como a nivel psicosocial. Y bueno, incluso también poder tener un espacio como para repensar el quehacer periodístico, ¿no? Y la vida. Estas organizaciones les mandan las peticiones, ¿cuántas te llegan? ¿Te llegan 5, te llegan 10? ¿Y cómo Entre eligen 5 y 10. quién va a venir? Y Claro. al final, ¿cómo eligen quién viene? Y eso se ve también en la oportunidad de lo eficientes que podemos ser también, ¿no? En apoyar, porque claro, nosotros no trabajamos con casos, digamos, muy extremos, ¿no? Y aquí a veces en México la gente necesita salir ya. Entonces, claro, nosotros no podemos atender ese tipo de casos. Tenemos un trabajo previo, ¿no? De atención psicosocial, bueno, sobre todo para poder brindar una estancia correcta, pues tener como una preparación, ¿no? Entonces, ya ese es un primer baremo para ir quitando candidatos. Entonces, bueno, pues si es la oportunidad, por ejemplo, de que su caso también se pueda dar a conocer en Europa, ¿no? Trabajamos también haciendo incidencia política con el Parlamento Europeo, con el gobierno español, desde luego. Entonces, bueno, si conviene, por ejemplo, que esta persona quiera hablar de su situación, bueno, ese es un punto a favor también. Judith, ¿qué hacen las personas que son acogidas estos 6 meses? ¿Qué es lo que ustedes les proporcionan y cuáles son las actividades en las que se enrolan mientras? En primer lugar, respetar mucho sus peticiones, sus ritmos. Cada persona viene con su mochila, con sus características y sus contextos particulares. Y intentamos que el primer mes sea un poco que se vayan como relajando y acomodando y adaptando a la nueva ciudad a la que van a estar, ¿no? En la que van a estar. Entonces se hace una agenda conjunta en función de las necesidades que ellos manifiestan o ellas, y entonces se hace una agenda formativa y una agenda de incidencia política también. Aparte reciben, si lo quieren, nosotros lo recomendamos mucho, atención psicosocial. Atención psicosocial que ya viene de alguna forma preparada por los informes que Aluna Psicosocial hace desde México y se coordina con la psicóloga que Taula Parmexic tiene y también con un servicio externo de psicólogo o psiquiatra en función de las necesidades. También se ha incidido últimamente en temas de salud, de nutrición, de yoga, y es un poco, pues, se hace como un traje a medida para que la persona se sienta, pues, acuerpada y tranquila, y tampoco queremos nunca forzar, ¿no? Muchas veces pecamos con buena voluntad de querer que participen en muchas actividades para darles voz, para que se internacionalice su causa, pero no siempre es la mejor opción, ¿no? Porque lo que vienen ellos es a tomar un respiro físico, pero un respiro también mental, ¿no? Comentabas de la vivienda, el problema de la vivienda. ¿Dónde alojan a las personas que son acogidas en el programa de protección? De momento se están alojando en viviendas que vehiculamos a través de la subvención que se otorga a Taula Parmexic. ¿Independientes o llegan con una familia o cómo? No, son viviendas que se alquilan en el mercado libre, digamos, no son de propiedad municipal, aunque sería nuestro deseo que así fuera, porque esto, pues, facilitaría, ¿no?, la logística. Y entonces comparten piso las dos personas, y es un piso, bueno, que ha ido cambiando en función de las necesidades, pero ahora es un piso, bueno, que tiene que reunir unas condiciones, que esté en una zona tranquila, que tenga ascensor. El primer piso no tenía ascensor, eso fue un poco problemático, y ahí están conviviendo, lo cual también es un reto, porque muchas veces no se conocen las dos personas que van a compartir piso. Las dos personas de la acogida comparten. Sí. Siempre son un departamento. Siempre son del mismo sexo, pero eso no significa que a lo mejor sí que evitas que haya ciertas problemáticas, pero no otras de convivencia, ¿no?, que se pueden dar. Que pasan en cualquier lugar. Arturo, pregunta obligada. Dentro de las peticiones que les han llegado algunos que después efectivamente les pasa algo. Bueno, afortunadamente no algo grave, pero esto que decíamos de volver a estar en una situación en riesgo, sí. Es que la situación sigue siendo la misma en su retorno a los estados donde están, ¿no? O sea, ¿Todos han regresado a sus estados y a las mismas actividades? No, todos han regresado al periodismo, sí, afortunadamente. Cuando están allá, alguno hace la reflexión sobre yo ya quiero dejar esto, ¿no? Porque esto me pone en peligro y tal. Y me pagan mal. Me pagan mal, todo lo que sabemos, las notas son, bueno. Pero, por ejemplo, ha habido compañeros que su riesgo ha bajado porque, digamos, ese grupo criminal que lo estaba amenazando, han muerto todos.
Entonces, bueno, él se ha quedado así. O se mudaron a otra localidad. Entonces son situaciones que son complejas, ¿no? Porque depende quién, cómo se mida el riesgo. Pues claro, o sea, a ver, ¿han asesinado a todas las personas que lo estaban amenazando? No lo sé. O sea, el crimen organizado al final de cuentas se puede seguir nutriendo muchas veces, ¿no? Pero a veces ciertas autoridades lo miran como, ha bajado tu peligro, ¿no? Pero bueno, no. Entonces ahí siguen esos, ¿no? Y claro, amenazas verbales, amenazas por redes siempre están presentes. ¿Te ha tocado algunos que digan, Arturo, Judith, no quiero regresar, no puedo regresar a México? Hay gente que se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado, pero al final han vuelto, tanto por las familias, ¿no? Tanto por la gente que tienen acá, como por el hecho de seguir ejerciendo el periodismo, porque es una vocación de vida, ¿no? Al final de cuentas para ellos, o sea, no pueden hacer otra cosa en la vida, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, es nuestro bloque final. Judith, aparte de las actividades que hicieron con las personas que ya fueron acogidas, también se reunieron con autoridades. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, ¿cuáles son las observaciones que se le hacen al gobierno mexicano para mejorar la situación del periodismo en México y de los periodistas, sobre todo? Bueno, pues con mucha prudencia, porque entendemos que no somos nosotros desde Barcelona quien tiene el conocimiento más profundo de cuál es la situación. Entendemos que todas las administraciones, la nuestra, la primera, tiene sus limitaciones y que la situación en México es muy compleja. Entonces, desde el respeto, lo que hacemos es, sobre todo, dar voz a las personas que han sido acogidas, de manera que sean ellas, a través de su experiencia, las que puedan manifestar qué deficiencias han encontrado, porque muchas de ellas han sido beneficiarias, y lo son todavía, del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas. Entonces creemos que nuestra función es sobre todo como abrir puertas, decir que no están solos, tampoco la administración mexicana, nos ponemos a su disposición por si nuestra humilde experiencia puede servirles y sobre todo dar voz a las contrapartes mexicanas. Las personas que han ido en acogida con ustedes, ¿cuáles son las necesidades más importantes que ellos manifiestan? La verdad es que no sé si hay un patrón que podamos decir que siguen todas, ¿no? Muchas de ellas no tienen formación para ser periodistas y entonces aprovechan la estancia en Barcelona para poder hacer alguna formación de fotoperiodismo o de... Sí que les ofrecemos siempre la posibilidad de hacer unos seminarios con un profesor de la universidad que está especializado en periodismo de paz y la verdad es que está resultando muy buena opción. Tiene unos seminarios cada mes y medio y eso pues les sirve también como para fortalecerse, ¿no? Como periodistas que ejercen en estas condiciones tan gravosas. Y luego hay personas pues que vienen aquí y aprenden a cuidarse, ¿no? Dicen, hasta que no me paro, hasta que no tomo distancia de mi día a día, no me doy cuenta de lo mal que estoy o de por dónde quiero ir cuando vuelva o de problemas que tengo que solucionar, ¿no? Entonces, normalmente, hay alguna excepción, nos comentan que el apoyo psicosocial es básico y que lo recomiendan, ¿no? El otro día en el foro uno de los periodistas decía, es que yo me autoproclamo embajador de la terapia, por favor tomen terapia. Sí, eso lo recomiendo, pero es cierto que no se puede hacer contra la voluntad de alguien y hay que estar preparado, ¿no? Pero esa es una observación muy interesante para las autoridades en México, porque también es real que son periodistas que vienen de localidades muy pequeñas con sueldos muchas veces pues muy bajos, que ellos no pueden financiar algún tipo de apoyo psicosocial, que es lo que necesitan. Evidentemente, Arturo, cada persona es una historia totalmente distinta, pero ¿qué es la constante que ves en las personas que han acogido? Bueno, uno, el factor principal es estabilizar, ¿no? a la persona. Como comenta Judith, claro, o sea, las personas no son conscientes del grado de ansiedad o de cuestiones psicológicas que pueden tener dentro. Entonces, una vez que lo han trabajado, que lo van asumiendo. La segunda parte es, bueno, ¿y ahora cómo proyectamos, ¿no? esa vuelta y esa cosa que al final implica el volver a trabajar en su lugar, ¿no? en su región? Entonces, o sea, lo que tratamos de dar con estas herramientas bueno, cómo seguir haciendo periodismo sin ponerse en riesgo,
creo que todo mundo con esto empieza a pensar, vale, o sea, yo voy a seguir siendo periodista, pero entonces tengo que empezar a formarme más también en el lenguaje que voy a aplicar ahora. Tengo que protegerme más a través de la terapia ¿Con esto te psicosocial. refieres cambiar un poco la escritura, quitar adjetivos, Exacto. señalamientos? O sea, en Exacto. lugar de hacerlo como una acusación frontal y directa, redactarlo de otro modo para despersonalizarlo. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo no confrontar, ¿no? Porque no se gana mucho, ¿no? Confrontando y sí, de alguna manera, así como poniendo la situación, ¿no? En estos contextos. Y sobre todo también, o sea, parte de las cuestiones que nos piden, por ejemplo, cuando tuvimos esta reunión con el mecanismo de protección, claro, nosotros al final de cuentas somos un lapso de tiempo muy cortito y que de alguna manera lo que hemos venido a hacer es también construir puentes, ¿no? Con el mecanismo de protección federal, por ejemplo, ¿no? Para ver de qué manera podemos nosotros colaborar. Tenemos una experiencia, pero es verdad que son 16 periodistas contra más de 300 que tiene hoy por hoy el mecanismo de protección federal. Sí, pero que probablemente ustedes han sido más inversivos. Sí. Porque el mecanismo de protección federal, yo conozco a varios colegas que están en ello, es ¿qué necesitas? Te vamos a mandar los guardias necesarios. Ustedes entran 6 meses, apoyan a la persona, tratan de reconstruirlo y en muchas ocasiones, pues en México estamos totalmente normalizados con la violencia. Ya escuchamos una masacre, 8 colgados en un puente, ya es como natural. Para estos periodistas que viven en localidades altamente violentas, todavía debe estar mucho más normalizado. Y mucho, porque la semana pasada asesinaron a 2 jesuitas, ¿no? En la región de Chihuahua, de la Sierra. Teníamos 2 periodistas acogidas, que además esto ocurrió durante el foro, y 2 periodistas que, bueno, se nos rompieron un poco durante el foro, porque decían, claro, hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces ya no es tanto la cuestión en sí, que es la amenaza hacia los periodistas que está ahí, sino también, o sea, la situación de violencia en la que viven, ¿no? Porque se están acostumbrando a eso, a que les maten a las fuentes, o esto, ¿no? O las regiones donde están trabajando y bueno, y lo que tratan de denunciar. Entonces, ¿qué nos comentan? ¿Hasta cuándo podemos seguir denunciando, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuándo esto va a cambiar? Pero bueno, al final de cuentas, lo que nos llena mucho de energía y ánimo es ver que están ellos en la disposición también de seguir ahí, ¿no? Sí, es una pasión de vida, como lo Una pasión de comentabas vida, hace rato. Hay muchos que no pueden dejar esta profesión, ni quieren, ni lo van a hacer. Y me llama muchísimo la atención, de verdad, que el Ayuntamiento de Barcelona quiera apoyar a los periodistas mexicanos, ¿no? Porque, como comentábamos, hay tantas necesidades, tantas causas que hay que apoyar. Sí podríamos, digamos, dar por hecho que va a ser un proyecto a largo plazo. Esa es nuestra intención y queremos convertirlo en una política de ciudad que vaya más allá de lo que es la decisión de un gobierno en concreto, que sí que es cierto que se ha dado de momento bajo el paraguas del mismo gobierno, porque esto ocurrió en 2016, que empezamos las conversaciones para ver si podíamos poner en marcha un programa de estas características y hasta la fecha no ha habido cambio de gobierno sustancial, digamos, entonces el apoyo ha seguido y la idea es pues darlo a conocer, tener que el apoyo de la sociedad civil también sea fuerte, de manera que si alguna vez hay la tentación de desmantelarlo, que la presión sea fuerte, ¿no? Por parte de terceras partes. Porque también internamente pueden decir, apóyenos a nosotros en Barcelona, ¿no? También necesitamos muchas cosas. Claro, bueno, este es un debate ya más amplio, ¿no? Que se produce en muchos aspectos cuando se habla de cooperación internacional, ¿no? Lo de un poco, primero los de casa, ¿no? Un poco sería el discurso. ¿Qué tanta difusión ha tenido el programa de acogida y el apoyo de ustedes, que es indispensable para que este programa exista? En Barcelona, la verdad es que el hecho de que vengan periodistas es como un reclamo bastante importante para que los periodistas de allá se interesen y tenemos una cobertura bastante importante porque les hacen entrevistas, porque van a las televisiones, porque tienen actos públicos y mediáticamente la verdad es que ha tenido mucho recorrido. Y la verdad es que sí que se va conociendo y bueno, es un programa que es bastante único porque si bien es cierto que en el Estado español existen otros programas de estas características, no hay ninguno que tenga esta acotación a nivel de colectivo, es decir, dirigido a periodistas y a nivel de zona geográfica de procedencia, ¿no? Enmarcado en México. E inmersivo, me imagino, ¿no? Sí. También, o sea, que es tan particular, tan personalizado y que no es un apoyo en general a granel. Sí, yo diría que una de las fortalezas, no porque lo digamos nosotros, ¿no? como organizadores, digamos, o promotores del programa, sino porque lo dicen las personas beneficiarias, es justamente esa atención psicosocial, ¿no? Que forma parte es un pilar del abordaje que se hace, ¿no? Con estas personas.
Pues se nos acaba el tiempo, pero de verdad, a nombre de tantos y tantos colegas que necesitan protección y apoyo, gracias por lo que están haciendo desde Barcelona. Muchísimas gracias y esperemos que este proyecto crezca mucho más porque son muchos los periodistas mexicanos que necesitan un apoyo tan invaluable. Judith, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, un placer. Gracias, Arturo, como siempre. Gracias, Kim. Buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles a las 9. Se queda con Pantalla de Cristal.